Buenos días, hermanos. Vamos a estar esta mañana retomando la secuencia de enseñanzas en base a varios libros del Antiguo Testamento. Esta mañana vamos a hacer un salto de lo que fue la conclusión del capítulo 10 del libro de Esdras y hoy vamos a ir de frente al capítulo 8. Vamos a hacer una lectura de los primeros versículos allí y por lo tanto me gustaría que puedan abrir sus Biblias y pueden ponerse de pie y dar lectura a estos versículos de la palabra de Dios. Nehemías está un poquito más atrás del libro de Salmos. Un poquito más atrás del libro de Salmos, llegas a Job, un poquito más atrás, por allí más o menos está Nehemías. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, que sería como la Biblia para nosotros, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Serma, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Continuaremos. Padre Santo, te agradecemos por esta porción de la lectura y ruego, Señor, que
no pueda interrumpir con mis propios pensamientos ni mis propias actitudes lo que tú deseas decir a tu pueblo. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hace muchos años estuve por el norte, en la parte de Tumbes, y después del culto con los hermanos allí salimos volviendo a la casa del hermano que nos estaba hospedando. Y mientras pasábamos había una iglesita que estaba en plena reunión. Y el pastor estaba compartiendo parte de su testimonio. Y en la parte del testimonio llegó la parte donde él decía, y bueno, común de estas iglesitas, a la distancia ya escuchábamos, aleluya, gloria a Dios, en su nombre, y muchos otros términos que siempre lo utilizan repetidas veces. Bueno, el pastor había llegado a la parte donde él decía, y hermanos, yo saqué la vuelta a mi esposa, y alguien por ahí dijo, aleluya, y otro dijo, gloria a Dios, y yo estuve confundido. Bueno, me rasqué la cabeza, pero seguí caminando. Aunque parece un poco jocoso, pero bueno, hay costumbres en muchas iglesias que se desarrollan y hay repeticiones que se hacen y a veces sin pensar. Es muy común de los creyentes ser acusados de afirmar cosas que no necesariamente lo están entendiendo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si alguien se acerca a ti y te pregunta, ¿qué significa eso, hermano? ¿Podrías tú coherentemente responder? Porque es muy común para pasajes que se presentan casi a diario en nuestro día vivir, que lo sabemos hasta con la mente y hasta con ojos cerrados lo decimos, que escasamente conectan con el contexto donde debería estar. Por ejemplo, yo he encontrado, hermanos, que estuve mirando un programa y este otro pastor, bueno, él tenía la melena larga como de Sansón y era bien fuerte, corpulento. Y él entró a un concurso donde iban a jalar estos trailers de más o menos 10 o 15 metros con su melena. Y él se preparaba, ¿no? Y se agarraba el pelo. Y lo amarraron el pelo a la soga donde iba a jalar. Y antes de jalarlo, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, yo no sé si Pablo estaba pensando en jalar tráileres cuando mencionó eso. Otro versículo que frecuentemente es usado por nosotros los creyentes, y esto ocurrió durante el tiempo de la política, y creo que algunos siguen con la desazón de quién perdió y quién ganó. Dicen, con un mucho buen afán de añadir un discurso dominical, a veces hasta pastores que enseñan, terminan citando este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Saben qué? Nosotros no somos Israel. Deberíamos empezar por el gobierno identificándose plenamente con Jehová, el Dios de Israel, que tiene un único pueblo al cual Él ha llamado, que es la nación de Israel. Pero es muy usado esto y frecuentemente, y creo que yo he sacado de contexto. Otro versículo que también es usado hasta a veces cuando sentimos y deseamos que no nos ven con malos ojos. Dice, hermano, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y por lo tanto a veces algunos permitimos que el pecado siga extendiéndose. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ir en contra de esta afirmación sacado fuera de contexto que dice, no os juzgáis para no que uno sea juzgado. Muy frecuente, y yo deseo, si somos una iglesia que estudia la Biblia, y eso es lo que deseamos aquí en el Centro Bíblico, que ustedes sean educados por la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos repetidas oportunidades para que se escudriñe y que un versículo sea usado en su propio contexto, por lo tanto con la coherencia al cual el Señor nos ha llamado a usarlo.
Por lo tanto, yo lo lanzo a ustedes la pregunta. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabes en qué contexto debería eso ser usado y cómo usarlo? Vamos a hacer un poquito de recuento. ¿Saben? Nuestro hermano, el domingo anterior, él nos dijo, la idea central fue, ¿cuántos estuvieron aquí? Guarda tu corazón. Y enfatizó esos matrimonios mixtos, no necesariamente en el sentido étnico, porque si no yo estuviera en pecado, o mi esposa, pero más en el sentido que muchos se estaban uniendo a esposas o esposos que no adoraban a Jehová Dios. Y el llamado era ¿para qué? Para que los creyentes se casen con otros hermanos en la fe. ¿Saben cuánta dificultad existen en matrimonios que están casados con incrédulos? Y los hijos están que no saben, voy aquí, voy allá, voy aquí, voy allá. Es una lamentable realidad. Por eso desafiamos y animamos jóvenes, cásense en el Señor. Eso fue la gran idea de la semana pasada. Al llegar a este capítulo 8 de Nehemías, podemos hacer un pequeño recuento. Del capítulo 10 de Esdras al capítulo 8 de Nehemías han pasado 13 años. 13 años han pasado. Pero desde que ellos fueron enviados de vuelta a la tierra para ya ser una nación otra vez, habían pasado 93 años. Y desde la construcción del templo, ¿se acuerdan? Entonces ellos se acabó la cautividad, vayan de vuelta a su pueblo. Había ocurrido eso, al llegar al capítulo 8 de Nehemías, habían pasado 93 años. Cuando llegan, empiezan a reconstruir los muros, se reconstruyeron los muros. Al llegar al capítulo 8 de Nehemías, habían pasado 70 años. Y al llegar al capítulo 8, después de que Esdras les da el desafío de que no deben estar casados con gente que no teme a Dios, habían ya pasado 13 años. Y por primera vez después de tantos años, como un solo hombre, como dice el capítulo 8, hay algo diferente. ¿Qué ha ocurrido aquí? El templo había sido reconstruido. Y solamente al llegar al capítulo 8, han pasado solo unas semanas o máximo un par de meses. ¿Para qué? Para que la reconstrucción, mejor dicho, la reconstrucción de los muros. La reconstrucción de los muros había sido culminada. 70 años desde la reconstrucción del templo y más o menos 2 semanas a un par de meses desde la reconstrucción del muro. ¿Qué significaba el muro para sí? El muro era significativo de la identidad de ellos como nación. Mientras los muros no se levanten completamente, somos vulnerables. Somos vulnerables a cualquier peligro. Esta declaración, gracias hermano, esta declaración, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, está en ese contexto de que ellos finalmente se sienten dueños de su identidad. Los muros habían sido reconstruidos, el templo había sido reconstruido, están haciendo las cosas políticamente y religiosamente, finalmente ellos se sienten auténticamente de vuelta en la tierra. Identidad es lo que los invita a reconocer finalmente la supremacía de Dios sobre ellos. Ellos habían sido, y lo que vamos a ver aquí es que ellos van a ser expuestos a la palabra de Dios. Luego ellos van a ser explicados la palabra de Dios y vamos a ver luego una celebración después de haber visto estas dos fases. Exposición a la palabra de Dios, explicación de la palabra de Dios y el deseo de permanecer conectado a esos dos conceptos. Siempre expuestos a la palabra de Dios y también el entender la palabra de Dios.
quiero decirles que nuestra identidad no va a sentirse totalmente en paz hasta que no reconozcamos que todos los componentes están en el orden donde deben estar y los muros se han reconstruido. Entonces todo está listo ¿para qué? Para que el pueblo de Dios se levante como un solo hombre. Esta mañana me sentí muy afligido y de buena manera cuando se mencionó de que esta congregación estaba un poco fría. Eso es un gran llamado de atención para todos, empezando con nosotros que estamos aquí enseñando la palabra de Dios. Qué triste que podamos nosotros tener actitudes frías como hermanos. Puede ser que han existido diferencias durante la semana. Estoy convencido que siempre la van a ver. Pero qué triste que guardemos un corazón frío los unos a los otros. Ruego, mis amados hermanos, que por lo que vas a ser expuesto esta mañana, yo vengo orando sobre esto, de que mis diferencias con mis hermanos, que los voy a tener como hombre faltoso que soy, no sea razón para tratarte a ti fríamente. Necesitamos avivamiento. ¿Y cómo va a venir eso? Por medio de la palabra de Dios. Porque dice aquí, dijeron a Esdras, se le escribe en el versículo 1, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo que ellos están pidiendo es, hermano, expónganos a la palabra de Dios, muéstranos la palabra de Dios. Y la primera cosa que debemos recordar es que para que podamos ordenarnos en nuestra vida y que empecemos nosotros a saborear que estamos vivos, debemos recuperar el sitial de la palabra de Dios en nuestra vida. Es por iniciativa del pueblo que ellos se dan cuenta que no pueden continuar si es que ellos no tienen exposición a la palabra de Dios. La gente lo tenía casi todo en orden, pero no había palabra de Dios. No había palabra de Dios. Y yo pienso que es muy común a nosotros también. La razón por la que las cosas no se están ordenando en nuestra vida es porque no estamos recuperando la preeminencia de la palabra de Dios en nuestro día a día. Pregunto, ¿accedo a la palabra de Dios antes de comenzar el día en mi vida personal? ¿Presento a mi familia la palabra de Dios en alguna parte del día? ¿Miramos una película y le conecto de alguna manera con la palabra de Dios? ¿O nos quedamos con las lecciones que el mundo nos quiere dar? Que pueden ser muchos de ellos buenos, pero yo tengo que filtrarlo a la palabra de Dios. Debemos recuperar la centralidad de la palabra de Dios en todo tiempo. Escucho la palabra de Dios mientras corro. ¿Cuántos salen a hacer ejercicio? ¿Ah? ¿A qué te expones? De repente a Bad Bunny más que al apóstol Pablo. ¿A qué nos exponemos? Y cuanto más te expones a ello, mucho vas a ser más influenciado por la cual tú te estás exponiendo. ¿Cuánto tiempo tenemos mientras estás conduciendo tu vehículo? ¿A qué te expones? Mientras escucho, mientras corro, mientras ejercito, mientras lavo, mientras plancho, sería bueno que te expongas a la palabra de Dios. Que tus hijos sepan. Hay una ilustración que se me viene a la mente, pero si tu hijo te diría, ¿qué canción escucha más mi papá? ¿Qué diría? La salsa, la bachata y todo. Mis amados hermanos y sobre todo padres, les imploro en el Señor que a pesar de tus imperfecciones, tus hijos puedan decir, no, mi papá escucha la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos eso? Yo oro que mis hijas deseen, ellos saben que me gustan canciones románticas, pero yo quiero que desde lo profundo de mi ser,
ellos me recuerden de que me he expuesto a la palabra de Dios. Y esos que deben verlo, deben escucharlo. Pero ¿qué estás haciendo? Recuperemos la preeminencia de la palabra de Dios. No menospreciemos ninguna oportunidad. Por lo tanto, que la iglesia te da los domingos no es una excusa de que tengo vacaciones. En vacaciones también hay iglesias donde tú puedes ir. Exponte a la palabra de Dios. Y si no hay un lugar cercano, estuvimos nosotros en la punta de un cerro, el Yacta se llama, ¿no? Yaca. Casi cerca de 5,000 metros. No había iglesia allí. Nosotros hicimos nuestro propio culto. Pero a veces hasta en línea puedes hacerlo ya. Hay formas de hacerlo. Pero cuanto más puedas, ven físicamente. Estudios bíblicos. ¿A qué estudio bíblico estás exponiéndote? Estás exponiéndote a tener comunión con otros creyentes que comparten. O simplemente estamos hablando de corazón serrano todo el tiempo. O solamente estamos hablando de Francia es el único que va a ganar, nadie lo puede parar y todo. O sea, todo es fútbol y eso yo también soy pecador de ello y confieso mi pecado. Pero nos volvemos expertos en el fútbol, en el mundial. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Puedo yo coherentemente saber cómo explicar ello y por qué? Recuperemos el sitial de la palabra de Dios. Y hay que ser expuestos a la palabra. Porque mira, ¿quiénes son expuestos? Dice allí, hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Saben que tu hijito cuando es chiquito, Dani, nunca le hemos escuchado decir una palabra, ¿no es así? ¿O sí? ¿Hay palabritas que dice Dani? Agua, bueno, nunca va a estar de sed. Pero que algo yo sé que no le ha faltado a Dani es que mis hermanas le han mostrado el amor de Dios. Y él sabe lo que significa ser expuesto a la palabra de Dios. Él puede entender eso. Y todos los que están en nuestra casa, todos los que vienen a esta iglesia deben siempre estar expuestos a entender la palabra de Dios. Y fíjense cuándo ocurre esto. Dice el primer día del mes séptimo. Están en su Biblia allí, ¿no? ¿Saben qué era el primer día del mes séptimo? Era el primer día del año para los judíos. ¿Cuántos han hecho votos para comenzar el año? ¿Nadie ha hecho votos? Ahí está mi hermano Jorge, muy bien. Allá está Anita también allá. Seguro que algunos no quieren levantar la mano porque no lo han cumplido. Ellos lo que están diciendo corporalmente, en grupo están diciendo, nosotros queremos poner a Dios en primer lugar. Queremos empezar el año de cero. Quiero tener comunión, quiero escuchar de mi Dios, quiero estar en mi iglesia, quiero estar en todas las actividades de la iglesia, quiero participar de ello, quiero mirarlo a los ojos, quiero sudar contigo, yo quiero estar ahí. Hermanos, necesitamos un avivamiento, porque a veces pareciera como si estamos a la chiripa en la iglesia. De lo que nos ha sobrado, de los retazos, lo estamos dando al Señor. Yo sé que algunos, el hermano Pablo va a predicar, seguro no va a dar con palo, pero yo también me lo estoy dando igual. Yo estoy en el mismo barco con ustedes, pero no puedo menospreciar el peso de lo que significa querer ser y acercarse más a Dios. Y sálveme el Señor si les guardo cualquier cosa que no está aquí, que no debo llamar la atención a mí mismo como también a ustedes. Ellos desean comenzar el año, el nuevo año, en una relación con Dios, escuchando la palabra de Dios. Vemos allí que deben recuperar el sitial de la palabra de Dios. Y esto es el exponerse a la palabra de Dios. Exponte a la palabra de Dios recuperando el sitial de la palabra de Dios en tu vida. ¿Quiénes deben ser expuestos? Todos los que entienden esta ocurrencia. Ocurre en el primer día del año. Márcalo en tu Biblia, que hay una decisión que tú has tomado. Esta mañana estuve un poco triste al salir de mi casa. Hay una Biblia azulita con la cual yo viajo todo el tiempo. Está lleno de notas. No lo puedo encontrar.
creo que lo he dejado en el avión. Y eso me eclipsó, vine un poco distraído y hasta ahorita sigo un poco triste por esa Biblia. Pero bueno, tenemos que empezar de otra manera. Pero lo que quiero decir es que debemos tener siempre marcadores al cual uno puede volver y decir, mira, algunos han puesto el día de su bautismo en su Biblia, en buena hora. Pon en tu Biblia allí cuando entregaste tu vida al Señor, en buena hora. Y hay otros marcadores. Ten un marcador físico que te ayude a recordar y decir, sí, Señor, eso lo hice y no estoy cumpliendo, pero aquí vengo, Señor. Y el pueblo de Dios está haciendo eso. Lee la palabra de Dios toda tu vida. Y hay que tener ganas. Hay que tener ganas de hacerlo. A ver, ¿cuánto tiempo duró la lectura esa mañana de acuerdo al texto? ¿Cuánto tiempo? Si no les voy a llamar, si no me dicen voy a seguir con la distancia de esa hora que está ahí marcada. A ustedes también esta mañana. Desde el alba hasta el mediodía son 6 horas. ¿Ustedes han tenido un culto de 6 horas? ¿Un predicador de 6 horas? ¿Le gustaría tener? Y muchos están parados. Para que uno esté parado y escuchando, algunos hasta sentados y están que se duermen. Es que nosotros estamos empachados con tanta oportunidad de escuchar la palabra de Dios que ya ni siquiera le prestamos atención, hermanos. Ellos estuvieron con hambre de la palabra de Dios. Y oro al Señor que cuando tú vengas aquí tengas hambre, deseo, que estés sediento de la palabra de Dios. Cuando tú estás sediento, ¿cuántas versiones de la Biblia tienes en tu casa? ¿A cuánto lo estás leyendo? Por lo menos uno estás leyéndolo. Hay que tener ganas de la palabra de Dios. No es nada comparado a la hora que muchas veces yo predico. Alguien dice, uy, el hermano predica por 1 hora. Bueno, usualmente sí, predico esa hora. Si quieren recortarme ya pueden irse. Por 6 horas estuvieron allí. No solamente tienen ganas de escuchar, pero también tienen el deseo de facilitar para que todos escuchen, porque dice el versículo 4, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Otras palabras, para que como no tenían megáfonos o algo, parlantes grandes, los pusieron en un lugar alto para que todos escuchen. Qué bueno que hagamos también ese esfuerzo aún en nuestros propios hogares. Apaga la televisión, apaga el iPad, apaga el cell phone. ¿Para qué? Para que todos escuchen. Eso es sinceridad de entregarse a la palabra de Dios. ¿Saben que entonces hay aquí muchas cosas prácticas que se mencionan en cuanto a al exponerse a la palabra de Dios? Y hay que guardar reverencia. Versículo 5. Todo el pueblo estuvo atento, dice la Reina Valera. Aquí sí marco distancia de la Reina Valera. ¿Saben por qué? Porque en otras versiones esto dice, y está en lo correcto, la Nueva Versión Internacional dice, se puso de pie el pueblo. Dios habla hoy y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Traducción lenguaje actual, todos se pusieron de pie. Y no solamente se pusieron de pie en reverencia, por eso es que a veces cuando vengo y les hablo la palabra de Dios, me gusta verlos parados. No tenemos que imitar todo, de lo que vemos aquí, pero sí creo que son características importantes. ¿Qué? Todo el pueblo respondió, ¿qué dijo? Amén. Me encanta escuchar cuando algunos dicen amén. Y no lo digan cuando escuchen algo que no es coherente. ¿Qué? En otras palabras, están parados y dicen, amén, hermano, lo que estás leyendo. No solamente están atentos, guardando reverencia, pero también ellos vemos allí que están dispuestos a moverse y mostrar emoción porque el Espíritu los está estrujando, los está haciendo sentir
que ellos habían estado en falta. Miren lo que dice: y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Qué tal respuesta a la palabra de Dios? No permitamos, hermanos, que los aplicativos en nuestros celulares o en nuestro iPad nos distraigan de la palabra de Dios. Por eso es preferible siempre, creo yo, tener una copia así, porque ahí nada va a salir, no te va a salir el Facebook, el WhatsApp y no sé qué otra cosa más. Y ahí nos distrae. Uy, el hermano está predicando, uy, de pronto, uy, acaba de meter gol Francia. Y ya nos hemos desubicado. Alguien podría decir, pero estos hermanos habían estado, bueno, estos israelitas por 93 años, 70 años, 13 años. Ya nos hemos acostumbrado a ese ritmo, mejor lo dejamos ahí. Y por lo tanto no podríamos hacer nada. Y algunos utilizamos ese tipo de desidia para no hacer un cambio. Y yo les animo en el Señor, si esto que estoy diciendo te llama la atención, te confronta y te llamas el pueblo de Dios, en buena hora, empieza entonces a ser el pueblo con la palabra de Dios. Empieza ahora mismo. Expón a la gente, al pueblo de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que debemos proceder a entender la palabra de Dios. Versículo 7. Y los levitas, bueno, no lo veo los nombres otra vez porque con las justas lo hice en la primera ronda, pero ahí están nombres importantes que ustedes pueden nombrar a sus hijitos, a David y Elizabeth. Bueno, creo que, bueno, todos son varones aquí, aunque podríamos ponerle un nombre femenino, ellos van a tener su bebé, ¿no? Bueno, aquí hay nombres que son hombres a los cuales se está pidiendo ayuda para que ellos los ayuden en la predicación. El entendimiento es clave. Si vamos a explicar, si vamos a exponer a la gente a la palabra de Dios, apuntemos a que la gente entienda la palabra de Dios. Si en nuestra predicación no logramos hacerte entender la palabra de Dios, hemos fallado. Si esta mañana más te acuerdas de mi corbata de Mickey Mouse, he fallado. He fallado. Si en nuestra predicación no logramos hacerte entender la palabra de Dios, fallamos. Si al final solo te acuerdas de alguna ilustración o una historia que he contado, he fallado. Si sales pensando de algún hermano que ha predicado, qué gran predicador, y eso es todo lo que piensas, hemos fallado. Porque lo importante aquí es, hermanos, que tú sepas que qué grande es nuestro Dios y qué gran salvación Él ha extendido y qué hermoso es venir y volver en comunión con Él y la oportunidad que tenemos de estar aquí semana tras semana reunidos como un solo hombre para dejar que Él nos hable por su bendita palabra. Y eso es lo que deseamos aquí en el Centro Bíblico. Deseamos exponerlos a una predicación que lo llaman una predicación expositiva, que el mismo texto nos diga qué debemos decir. Aquí hay una bondad de ellos en el esfuerzo de hacer entender lo que se está leyendo, al exponerse a la palabra de Dios, a la lectura, ellos reconocen que ese entendimiento debe ser para todos, es fundamental y que hacerlo en equipo es importante. El hermano predica, pero ustedes van a ir y hacer estudios bíblicos durante la semana. ¿Para qué? Para seguir masticando lo que ustedes han escuchado aquí. Y eso es lo que están haciendo allí, pequeños estudios bíblicos. ¿Para qué? Para entender lo que el que ha leído la palabra de Dios acaba de decir. Y eso es importante, que en cada iglesia deberían haber hermanos capacitados en la enseñanza. ¿Para qué? Para que todos puedan llegar a un entendimiento de la palabra de Dios. Las bondades que un equipo de enseñanza provee son múltiples. Por eso es que aquí en el Centro Bíblico tenemos grupos que se reúnen para aprender de acuerdo a su estado en la vida. Hay estudio de los jóvenes adolescentes, estudio de los jóvenes universitarios, estudio de los jóvenes más viejitos, más adultos,
estudio de mujeres, estudio de varones, y hay un mundo de cosas. Y la pregunta es, ¿estás tú sacando provecho de esas oportunidades? Porque son formas de que tú llegues al entendimiento propio de la palabra de Dios con otros que están atravesando la misma experiencia. Y creo que hay esa intención aquí, que en la variedad de hermanos que son capaces de enseñar, la gente, por lo tanto, entienda. Y cuando entienden bien, va a haber evidencia de su entendimiento en sus actitudes. Versículo 9 dice: Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mis amados hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios y es movido por su Santo Espíritu, estamos en tierra fértil. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, no te has movido a las lágrimas a veces. Nunca olvidaré, y creo que les he contado esto. Al venir de un matrimonio que se rompió cuando tenía solo 6 años, muchos podían aducir que quizás hubiera sido traumado. Y cierto, y muchos aducimos a nuestro pasado para decir: soy así porque he tenido un trauma, y puede ser que ocurra ello. Una de mis madrastas me miraba morenito y decía: yo tengo sangre azul por si acaso. Imagina, a los 6 años, seguro yo, ¿y ahora quién soy? Por la gracia de Dios, creo que no tengo traumas, a no ser que pregunte a mi esposa. Creo que no tengo traumas. Pero recuerdo, estaba nevando, había como un montón de nieve y era hora de ir a clase, y estaba leyendo la historia de José. Y José finalmente se destapa a sus hermanos. Y yo decía en mí: José, es hora de que le des un golpe a cada uno, de verdad. Y José, al mirar a sus hermanos, dijo: no lloren. Lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo hizo para bien. Es por la palabra de Dios que podemos ser transformados. Esa experiencia negativa que tuviste en tu vida, solo Dios puede transformarlo a bien por su palabra. Has perdido un bebé, has perdido un padre, has perdido el trabajo. Yo no sé qué habrás perdido, pero Dios es Dios bueno y justo, y Él te va a restaurar. Mis amados hermanos, cuando la palabra de Dios penetra, no hay nada que lo compara. Con razón que dice Hebreo que es más poderosa que una espada de 2 filos. Exponte a ello, entiéndelo. Se sintieron mal al ser expuestos a la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es el evangelio salvador de Cristo. ¿Qué significa evangelio? Las buenas noticias. ¿Saben por qué? Porque hay malas noticias. Y al saber la maldad que llevo en mi corazón, me quebranta el alma. Y digo: señores, ¿cómo tú puedes amar a un hombre como este, tan malo y perverso? Tengo pensamientos malos. Y si me quedaría allí, quedaría hundido sin esperanza. Pero grande es Dios, porque de tal manera amó Dios. Pon tu nombre allí. Cuando uno entiende su maldad y reconoce el perdón y la grandeza de su salvación, ya no puedo quedarme en el charco, ya no puedo quedarme deprimido en esa situación. Y eso es lo que está ocurriendo con el pueblo. ¿Se dan cuenta lo difícil de su situación, la desobediencia en la cual han estado generacionalmente? Y está bien eso. Pero fíjense ahora lo que el liderazgo los está diciendo, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed. Un momentito, aquí me siento mal. Pero ahora me dices que yo vaya y celebre. Sí. Es bueno que tú sepas lo malo que somos en el corazón. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a entender esta tremenda salvación que el Señor te extiende. Porque
Solo los enfermos reconocemos que necesitamos médico. Y si esta mañana no te consideras un enferma o un enfermo en cuanto al pecado, todavía no hay salvación para ti. Pero si tú reconoces que eres capaz de muchas cosas y te das cuenta que eres amado, que eres amada y que Él te ofrece una nueva vida, wow. Un día mi hermano y yo vivíamos solos por un buen tiempo y sabíamos que mi padre venía cada fin de mes. Y usualmente habían formas de castigarnos porque o bien estaba sucio, todos los trastes, la cama no había sido hecho y todo lo demás. Entonces ya pues, él venía y decía, mañana los levanto a las 5 de la mañana. A esa hora nos iba a castigar. Por esto, por esto, por esto. Bueno, mi hermano un poco más sabido se puso como 3 pantalones. Y bueno, yo era más pequeño, yo dije, bueno, de repente tiene misericordia. Nos levantamos al siguiente día y mi padre dijo, esta vez los perdono. Y yo estaba listo para llorar, pero por los látigos. Pero ahora quería llorar porque era un perdón auténtico. Y mi padre me dice, mejor vamos a tomarnos vamos a comer un pollito, un jugo por ahí. Wow, no solamente no nos ha castigado, ahora vamos a ir a celebrar. De eso se trata esto, hermanos, cuando uno es expuesto a la palabra de Dios y sabe lo que merece. Sin embargo, Dios en su perdón viene y transforma nuestro ser. Por eso es que los hermanos aquí dicen, vayan, celebren. Cuando uno entiende la palabra de Dios, uno entonces con propiedad puede decir, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios los hizo sentir culpa, dolor y está bien. Pero quiero decirles esto. Si nuestro duelo supera la misericordia de Dios, estamos mal. Repito, si en tu duelo sientes que eso supera la misericordia de Dios, estás mal. El sentirnos indignos por nuestro pecado está bien, pero si el sentirnos mal no nos permite ver el corazón restaurador, reparador de Dios, eso es una tragedia. Si nuestro perdón supera el perdón de Dios, estamos mal. Como un día conversaba en mi casa, haciéndolos entender a mis hijitos el gran perdón de Dios. Y creo que uno de ellos estaba entendiendo, me dice, papá, o sea, quiere decir que si el Señor permitió que Hitler sea perdonado en el hecho de su muerte, él entendió la salvación, ¿va a ser perdonado? Le digo que sí. Y eso para muchos les choca. Pero así de grande es el perdón de Dios. Si nuestro amor supera el amor de Dios, estamos mal. Si nuestra justicia supera la justicia de Dios, estamos mal. Lo que queremos decir es que cuando sabemos la mala noticia, nos damos cuenta que lo infinitamente que hemos sido perdonados, ya no puedo estar allí caído, deprimido. Ahora digo, wow, soy hijo de Dios. Qué bendición es ser expuestos a la palabra de Dios. La palabra dice que soy amado, que soy perdonado, que he sido dado nueva vida, he recibido el Espíritu Santo, soy hijo de Dios, estoy destinado a la casa del Padre, soy heredero de la vida eterna, aleluya, gloria a Dios. No hay razón de estar triste. John Newton era un esclavo cuando era más joven y luego llegó a ser un esclavizador. Pero encontró el amor de Dios. Primero entendió lo malo que él era. ¿Recuerdan esa canción Sublime Gracia? Y dice así, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó,
perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Eso es la mala noticia, yo estaba allí. Pero antes de morir, Él dijo lo siguiente: soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Y eso va a ser nuestra propia historia, hermanos. Porque seguiremos luchando con nuestras debilidades por el resto de nuestros días. Pero no olvides que tenemos un gran Salvador. Comenzamos exponiéndonos a la palabra de Dios. Procedemos a entender la palabra de Dios y reconocemos la mala noticia, pero tenemos una gran noticia. Vayan y celebren. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y luego qué vamos a hacer? ¿Y ahí debemos quedarnos? Sí, debemos quedarnos celebrando. Y eso debe ser la historia de nuestra vida. Si sabemos que ahora tengo vida eterna, pues, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Vivir para el Señor. Fíjense lo que dice. Comenzamos exponiéndonos a la palabra de Dios, procedemos a entender la palabra de Dios y luego yo les diría a ustedes, quedémonos permitiendo que la palabra de Dios nos transforme. Dice allí en el versículo 14, ¿no? En el versículo 14, 8:14, ¿no? Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y esto está asociado al versículo 13. ¿Saben cuándo se dan cuenta de esto? Al día siguiente, nada más después de ese culto de 6 horas. En otras palabras, su deseo es permanecer en esta viada espiritual. No queremos que se acabe. Y qué bueno es ver que hermanos vengan y tengan esas ganas y permanezcan en ello por el resto de sus días. No permitamos que nuestras dificultades los unos con los otros, por diversas razones, apaguen lo que el Señor ha empezado. De repente, después de esto, es hora de que tú vayas y pidas perdón a tu hermana, a tu hermano, con un afán de que esto no se acabe. Yo les desafiaría a hacer eso. Dice, al día siguiente su deseo es continuar, permanecer en ese gozo del Señor. Fíjense, llegamos al versículo 17, dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Esto me hace recordar de la salida que hacemos con la iglesia una vez al año, cuando vamos con carpas, nos vamos. Tristemente no muchos vienen. Espero que puedan venir esta vez. Pero ellos se han dado cuenta que masivamente tienen la gran oportunidad de obedecer a Dios. Habían hecho ya esto antes, pero la manera como está ocurriendo no había ocurrido por cerca de 1000 años. Pero aquí sí todos tienen el mismo sentir. Qué bueno es cuando todos tenemos el mismo sentir. Sí, hermano, vamos a ir y vamos a estar en carpas con todos los hermanos. Vamos a hacer fogatas, vamos a compartir testimonio. ¿Cuándo va a ser el retiro? No me acuerdo. ¿En julio? ¿Semana Santa? O el próximo año. Tienen un año, hermanos, para prepararse. Ellos van en recordatorio de que por 40 años el Señor ha sido fiel. Mis amados hermanos, ¿ha sido fiel el Señor en tu vida? Haz comunión con sus hijos. Una cosa es cuando yo agradezco con mi voz. Pero ¿qué tal si todos gritamos, gracias Señor? Esa voz se hace más fuerte. Qué hermoso es el avivamiento por la palabra de Dios. Y ruego que todos estemos sintonizados con ello. Hubo alegría muy grande. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Culmino con esto. 3 pensamientos chiquitos, aunque ya les he dado muchos. El comienzo del fin de tu malestar empieza con la palabra de Dios. Número 2,
La internalización de la palabra de Dios en nuestros corazones tiene el potencial de darnos invencibilidad. Repito esto. La internalización de la palabra de Dios en nuestros corazones tiene el potencial de darnos invencibilidad. Puede ser que sucumbamos a una enfermedad, pero nadie me separará del amor de Dios y la vida eterna que yo tengo en Él. Número 3, cuando mantengamos el gozo del Señor en todo tiempo, sabemos que estamos en suelo fértil y fructífero para todo tiempo. Amados hermanos, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Tengo 3 ilustraciones para mostrarlos aquí. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Y no fue una cárcel como algunos lo ven en los Estados Unidos. Y ni siquiera como una cárcel aquí en Perú. Porque ahí los pusieron los pies al cepo. Con cadenas en las manos y con cepos en los pies. ¿Y saben qué hacían los hermanos? Cantaban al Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor era su fortaleza. Cuando llegamos a la vida de nuestros amados hermanos Heriberto y Norma, recuerdo cuando él finalmente murió, un 17 de febrero del 2012. Había sufrido mucho y cuando el corazón dejó de latir, nos reunimos allí y cantamos al Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor era nuestra fortaleza en un tiempo tan difícil. Hace unos cuantos días visité a nuestra hermanita Lucía y me fui con el deseo de animarla. Y sin embargo, escuché esto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Amén. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, ella recitó todo el Salmo 46. Estad quietos. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Padre Santo, te alabamos por tu palabra. Señor, transforma la vida de mis hermanos. Desafíanos, Señor, a utilizar tu palabra con la propiedad que tiene por ese efecto eterno que tiene. Bendice a tu pueblo, te lo suplico por Jesucristo nuestro Señor. Amén.